digno de honor. Silenciosa Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, paso digno de honor y silenciosa virtud. Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, paso digno de honor, silenciosa virtud, Madre de mi Salvador. Extendemos nuestras manos sobre nuestro hermano Frank. Padre, aquí tienes a tu siervo, dispuesto a hacer tu palabra. Te pedimos, Señor, que le dé una doble porción de tu Santo Espíritu. Pon en él la palabra que tú sabes que nosotros necesitamos. Y que al caer en nuestro corazón den fruto el 100 por uno. Entonces, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí nos sentamos, ¿no? No es que no tumbe nada aquí abajo yo. Bueno, como nos toca en el día de hoy, vamos a ver Ezequiel 8, así que los invito a abrir sus Biblias que las trajeron en el capítulo 8. Le pido disculpas porque estoy con una alergia tremenda, por eso es que la voz la tengo así. Y comenzamos leyendo el versículo 1 y 2. Dice así: el año sexto, el 5º día del 6º mes, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y se posó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 2, Ezequiel comenzó con una serie de visiones que, no creo que se acuerden, porque yo tampoco, que comenzó el 5º año de la deportación del rey Joaquín. O sea, esta es una nueva marca de tiempo que describe las visiones que ocurrieron aproximadamente 1 año y medio después de esta primera visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1. En este capítulo 8 que estamos leyendo, él hace un registro de esta visión bastante larga. En el comienzo de la visión, Ezequiel ve la gloria del Señor en el templo de Jerusalén. Y va a ser muy interesante porque cuando lleguemos al capítulo 10 y 11, la gloria se va. La gloria se va de Israel. La gloria es la nube, la Shekinah, la nube que caía sobre el arca. Ya en el capítulo 10, por última vez, se va a ver la Shekinah en Israel. Después no se va a volver a ver hasta la transfiguración, o un poco antes en el bautismo de Jesús, posiblemente se haya visto también, pero que se fuera la gloria del templo de Israel era un aviso de que la cosa verdaderamente no estaba bien. Y él comienza diciendo: estuve sentado yo en mi casa y los ancianos de Judá estaban delante de mí. Y esto nos tiene que recordar que Ezequiel tenía su propia casa, o sea, estaban en el exilio ya, pero con los babilonios no fue un exilio como el de Egipto, fue el exilio con los babilonios. Si ustedes se recuerdan, todos ellos, sobre todo los que tenían profesión, se establecieron muy bien, por eso que después la mayoría no quiso regresar a Israel cuando llegó el tiempo de regresar, porque
habían adquirido un estatus en Babilonia, le pagaban bien y tenían buen trabajo y todo eso. Por eso vemos que inclusive Ezequiel, que era un sacerdote, tenía su propia casa. Y aparte que ya era una persona respetada, porque nada más y nada menos los ancianos iban a casa de Ezequiel. Los ancianos en Israel eran muy respetados y siguen siéndolo todavía, pero sobre todo en esa época la gente iba a los ancianos de Israel, no los ancianos iban a donde estaba Ezequiel. Si los ancianos fueron, solamente hay una cosa que ellos fueron a buscar, que fueron a buscar ellos, el consejo de Dios. Tuvieron todo el tiempo, 40 años en Jerusalén, para buscar el consejo de Dios y no lo buscaron. Ahora que se vieron el agua al cuello, pues están buscando el consejo de Dios, menos mal que supieron a dónde ir. Vamos a ver el versículo 2 al 4. Dice así: bien, entonces, una figura con apariencia de fuego. De su cintura hacia abajo era fuego, y de la cintura hacia arriba tenía un aspecto brillante como una especie de ámbar. Alargó una especie de mano y me agarró por el cabello de mi cabeza. El Espíritu me elevó entre la tierra y el cielo. En una visión divina me trasladó hasta Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior que mira al norte, donde está situado el ídolo de los celos para provocar celos. Estaba allí la gloria de Dios de Israel, como yo la había visto antes en la vega, y me dijo: hijo de hombre, levanta tus ojos hacia el norte. Levanté mis ojos hacia el norte y a la puerta del altar, a la entrada, estaba aquel ídolo de los celos. Vemos que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos la figura de Ezequiel. Le dirigimos cuando empezamos a hablar de Ezequiel, que la gran característica del profeta Ezequiel, que a Jeremías y a Isaías Dios le habló. A Ezequiel casi nunca Dios le habla. ¿Cómo el Señor se manifiesta a Ezequiel? A través de visiones. Ezequiel es el profeta de las visiones. Pocos profetas tuvieron visiones tan claras como las tuvo Ezequiel. Por eso si ustedes van a ver, si se toman el tiempo de reflexionar un poco en eso, se van a dar cuenta que todas estas visiones de Ezequiel tienen un poco de sabor al Apocalipsis. Suena un poco al Apocalipsis. Ve un hombre que tiene de un metal para arriba, otro metal para abajo, más o menos las visiones que tiene Juan. Acuérdense que Juan toma las visiones del Apocalipsis basado en todas las visiones de los profetas que tuvieron Israel. Por eso que los que leyeron el Apocalipsis entendieron lo que Juan decía, porque conocían los profetas. Nosotros, como leemos el Apocalipsis y no conocemos las visiones de los profetas, por eso nadie entiende bien el Apocalipsis. Pero vio una figura que parecía de hombre. Siempre va a decir, todos los profetas y el Apocalipsis van a decir siempre que parecía de hombre. Y dice que de su cintura para abajo era fuego. Algo parecido Ezequiel vio en el primer capítulo de la visión de Isaías, de Ezequiel 1. Entonces ustedes se recuerdan, decía Ezequiel que vio esas llamas también en el medio, veía a alguien como figura de hombre. Eso lo vimos en el capítulo 1, que parecía de hombre. Es lo que él es muy preciso para decir las cosas. Él no dice que era un hombre, él dice que parecía un hombre. ¿Por qué? Porque las visiones no son físicas, las visiones pueden ser intelectuales o pueden ser de una forma mística, pero no, las visiones no es que uno vea la cosa delante, sino que muchas veces se puede ver como si fuera un cine, o como decía Santa Teresa, que ella decía que una visión era un ver sin ver. Y parece un poco raro, pero quien lo ha experimentado es fácil de detectarlo, porque Santa Teresa decía que ella lo veía, pero al mismo tiempo, ¿qué cosa? No lo veía. Ella lo veía ahí, pero no estaba ahí. Ella como lo que lo veía aquí dentro, pero proyectado. Es un poco difícil si no tienes esa experiencia, es muy difícil de entender lo que Santa Teresa quiere decir, el ver sin ver. Casi todas las visiones casi siempre son este tipo de Santa Teresa, de ver sin ver. A no ser algunas otras visiones como la de Santa Faustina, que fue llevado a algún lugar que vio, qué sé yo, pero casi siempre son de este tipo, que ya vemos que desde el Antiguo Testamento este tipo de
de visiones, pues se tenían. Por eso él dice bien claro que lo que vio no fue un hombre, que lo que vio, ¿qué cosa era? Como un hombre, parecía un hombre. Él es muy específico, que muchas veces la gente hoy en día, no, cuando dicen que tiene visiones, uno se da cuenta cuando son verdaderas y cuando no, porque tú te das cuenta cuando no tiene la menor idea de cómo Dios se manifiesta, cuando se habla de cierta forma. Ezequiel está hablando como ha hablado todo el mundo en la iglesia, que verdaderamente pues ha tenido ese tipo de vista, ¿no? Dice que la figura extendió la mano. Dice que lo que él veía, dice que agarró nada más y nada menos que Ezequiel por el pelo. Ustedes nunca le dijeron, te voy a levantar. Tu mamá no le dijo, te voy a levantar por el pelo. Y algunas hasta lo hicieron. ¿Cuándo hacían eso las mamás? Si el Señor le dice que estoy ocupado, que estoy dando la clase. Cuando estaban bravas, parece que el Señor no estaba de muy buen humor cuando cogió al pobre Ezequiel por el pelo. Y dice que lo alzó entre el cielo y la tierra. ¿Y lo llevó a dónde? A Jerusalén, en una visión. Eres bien claro, él no fue volando por el aire como Mahoma en una burra ni nada de eso. Todo esto él lo aclara bien, que es una visión. Ezequiel tuvo esta visión espiritual de Jerusalén en el mismo tiempo, para que ustedes se ubiquen. Cuando Ezequiel tiene esta visión de Jerusalén, Jeremías está predicando todavía como profeta en Jerusalén. O sea que muchas veces pensamos, como están en orden, que primero predicó Isaías, que después predicó Jeremías, que después predicó Ezequiel. No, todos ellos estaban predicando al mismo tiempo. En este tiempo Jeremías era de los que se habían quedado y estaba predicando en Jerusalén. Ezequiel es de los que se habían llevado y estaba profetizando en Babilonia. Pero todo esto, en el medio de todo esto, para que tengan una idea de cuándo sucede todo esto, en los capítulos 15 al 17 de Reyes. O sea, todo esto que estamos hablando está situado entre el capítulo 15 y el capítulo 17 o 18 de Reyes. Así que lo que pasa es que uno tiene que dejar de ver la Biblia como algo que se acaba Reyes y comenzó, ya los reyes no hubieron, comenzaron los profetas. No, todo esto fue sucediendo todos los profetas vivieron del capítulo 12 o 13 del segundo libro de Reyes en adelante, vivieron los profetas menores y los profetas mayores. Y el capítulo 17, segunda de Reyes 17, es lo que marca la destrucción de Jerusalén. El capítulo 17 de Reyes es lo que marca ya la ida de Ezequiel para el exilio, y que se queda Jeremías predicando, pero todavía quedan una serie de capítulos donde todos ellos estaban hablando. Le digo esto para que se ubiquen históricamente dónde está pasando esto. O sea que esto no está desligado de la historia, esto está metido dentro de la historia. Por eso si llegan a su casa, tienen tiempo esta semana, lean los capítulos del 11 a 12 hasta el 17. Lean esos capítulos para que tengan una idea de qué estaba pasando en Jerusalén cuando Ezequiel está precisamente bien teniendo estas visiones. Que Ezequiel fue llevado en este momento. Esto es entre la primera invasión y la segunda invasión de los babilonios. La segunda invasión fue la conquista final de Jerusalén. Recuérdense que mientras esto está pasando, Jerusalén todavía tiene templo, un poco maltratado y un poco pobre con todo lo que se robaron, pero todavía el templo estaba funcionando en este momento. Que Ezequiel no salió de Babilonia, está claro. Vamos a ver desde el capítulo 11, también él lo va a decir bien claro que todo esto ocurre mientras él está en Babilonia. Las visiones son completadas en el capítulo 11, 22. ¿Y qué es lo que el profeta Ezequiel vio en el templo? Él vio 4 abominaciones en el templo, fue lo que vio el profeta. Posiblemente no era literal en el sentido de que estaban sucediendo todas estas cosas en el mismo tiempo y que Ezequiel la haya visto en el tiempo real. Acuérdense que esto, ¿qué cosa es? Una visión. Por eso que es tan difícil muchas veces de entenderlo. Posiblemente el Señor estaba presentando todo lo que había sucedido en el templo de Israel, cómo el lugar santo de Israel había sido totalmente profanado. Porque si ustedes
Se recuerdan, espero que se recuerden, no creo que ser tan afortunado que después de 2 años de pandemia se acuerden, pero si se acuerdan, ¿cuál era la misión principal de Israel? Bueno, gracias a Dios, se acordaron. ¿Sí? No puedo reírme. ¿Sí? La misión principal de Israel, el trabajo de Israel era adorar. Para eso fue que Israel se crió. Cuando el Señor le dio la libertad a Israel en Egipto, le dijo, ve y dile a Faraón que libere a mi pueblo para que vaya al Sinaí a adorar. Todo el mundo siempre se fija en la liberación de Israel, pero el Señor no liberó a Israel para liberarlo. El Señor liberó a Israel porque quería un pueblo ¿de qué? De adoradores. En un momento en que nadie adoraba en el mundo, porque lo que se adoraba en el mundo eran dioses paganos, eran imágenes de los astros, imágenes de animales, como en Egipto no había, y lo que relaciona a Dios con el hombre es la adoración. En ese momento no había relación de Dios con el hombre porque no había adoración. Por eso el Señor quiere un pueblo que solamente Él se dedique a adorarlo. Y por eso le dice, no te hagas imágenes de otros dioses. Porque Él sabía que si Israel se hace una imagen de otros dioses, ¿qué iba a terminar haciendo? Adorándolo. ¿Por qué? Porque ellos vivían en Egipto donde se adoraban miles y miles de dioses. Ellos estaban acostumbrados a vivir en una cultura que estaba lleno de dioses domésticos, dioses de las ciudades, y todos esos dioses se adoraban. Por eso que el Señor es tan radical en este culto de Israel. Por eso el Señor le dice que lleve a Israel al monte Sinaí. ¿Y a qué iba a ir Israel a monte Sinaí? A adorar. Eso es lo que iba a hacer. La primera adoración que iba a haber de un pueblo dedicado a Dios. Y por eso Moisés subió al monte Sinaí. ¿Para qué subió Moisés al monte Sinaí? Para que el Señor le dijera cómo quería que se adorara. El Señor le dijo cómo había que adorar. En Egipto el Señor le dijo a Moisés cómo había que adorar. No, dijo que saliera el pueblo, que fuera a adorar, pero no le dijo cómo. Por eso que Moisés sube a ver que el Señor le diga cómo quiere la adoración. Y mientras Moisés está en el monte, allá arriba, que se fueron 40 días, mientras Moisés estuvo tanto tiempo en el monte, ¿qué pasó con el pueblo? Se empezó a impacientar. ¿Por qué se empezó a impacientar? Porque Moisés se demoraba y nosotros queremos las cosas ya. Entonces, como ellos sabían que ellos habían ido al Sinaí ¿a qué? A adorar. Ellos sabían que habían ido al Sinaí a adorar. Y como Moisés no bajaban, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, vamos nosotros a hacer la adoración, que para eso vinimos acá. Pero ellos sabían cómo Dios quería que lo adoraran. No. Entonces, ¿qué hicieron? Adoraron exactamente igual que como adoraban en Egipto. Eso fue lo que hicieron. Dijeron, en Egipto adoraban los animales principales de ellos. ¿Qué animal para nosotros fue principal en la Pascua? Un cordero o un macho cabrío, uno de estos animales. Ah, bueno, pues ese mismo va a ser nuestro Dios. Y por eso hicieron el becerro de oro. Lo empezaron a adorar tal como veían que se hacía en Egipto. Y fue cuando Moisés bajó y se dio cuenta de lo que había. Y fue cuando Moisés rompió las tablas. Y fue cuando, bueno, mataron a toda la gente que había caído en la adoración, porque una manzana podrida pudre el canasto completo, y Moisés volvió a subir otra vez a buscar instrucciones de cómo adorar. Y esta vez cuando Moisés bajó, sí tenía las instrucciones cómo adorar. Por eso en cuanto Moisés bajó, se hace el arca, se hace el tabernáculo. Fíjate que el tabernáculo, ¿dónde se manda a poner? ¿Ustedes se acuerdan? No, el tabernáculo lo manda a poner fuera del campamento, alejado de... Después cuando ellos empezaron a caminar, fue cuando lo empezaron a poner en el centro, y eso fue un error de ellos, porque Dios no había mandado ponerlo en el centro. Dios le dijo bien claro que lo pusiera lejos del campamento. ¿Por qué? Porque Dios quería, el Señor quería que cuando uno fuera a adorar se separara de donde está metido continuamente. Ellos querían, siendo como nosotros somos gente que todo lo material, por eso que la iglesia tiene los sacramentos, que son cosas materiales, Dios quería que ellos se dieran cuenta que para ir a adorar tenían que salirse de lo que hacían todos los días. Por eso que había un espacio entre el campamento y la tienda de la adoración. Israel tenía que atravesar todo ese espacio. Ellos sabían desde que salían del campamento que ya iban a un lugar que no era el campamento, que iban a un lugar de ¿qué? De adoración. Y cuando llegaban, habían la tienda y las cortinas, sabían que ese lugar pertenecía a Dios y que ellos estaban en un lugar
sagrado. Por eso ahora van a entender las iglesias antiguas. Si todas las iglesias antiguas que ustedes van, antes de llegar a la iglesia hay como un cuarto adelante. Ustedes no se han fijado en las iglesias antiguas. En Belén lo hay. En Belén es el que más, cuando tú entras en una puertecita, ahí no, hay un cuarto primero y después está la entrada. Y en muchas iglesias antiguas ustedes entran y a lo mejor en San Judas lo tienen. La puerta que tú entras no es la puerta de la iglesia. Tú entras, hay un espacio grande así y está la puerta de la iglesia. Eso es lo que simboliza, ese espacio es lo que simbolizaba lo que Dios dijo que salieran fuera del campamento. La iglesia ponía un espacio entre la calle y la puerta de la iglesia para indicar a las personas que estaban saliendo de un lugar y entrando en otro totalmente diferente. Y en las iglesias que no tenían ese cuarto a la entrada, ¿qué es lo que hacían? Ustedes se olvidaron de las iglesias de su pueblo. Ponían un paraván. ¿Ustedes no se acuerdan de las iglesias? ¿Tuvieron que haber una iglesia de ustedes que tenían un paraván a la entrada? ¿No? Pues parece que es en Cuba donde únicamente en Perú lo hay. Todas las iglesias en Cuba, cuando tú entrabas, estaba la puerta principal y había un paraván separado a una distancia como de 2 metros de la puerta. Y cuando tú entrabas tenías que coger por algunos de los lados una mampara muy bonita que ponían. Eso cuando no había lugar, no había espacio, por eso se lo ponían para que tú te dieras cuenta físicamente que tú estabas en un lugar que no tenía nada que ver con el lugar que tú estabas dejando. Ahora se quitaron las mamparas, se quitaron los cuartos, ahora tú entras directo de la calle y entras directo a la iglesia. Y sales del parqueo, entras directo a la iglesia y entras directo a la iglesia y como no hay nada que te indique que es sagrado, entra y te sientas. O saluda a los que estás a los lados, pero no saludas a Dios. Porque a los que están al lado tuyo lo estás viendo, pero a Dios como está en el sagrario tú no lo ves. Entonces todo el mundo entra con la gorra puesta, te sientas, saluda a todo el mundo y espera que empiece la misa. Antiguamente cuando tú tenías que pasar todo eso y doblar y caminar y sentir el olor al incienso y la oscuridad, tú te das cuenta que estabas en un lugar que era totalmente diferente a donde tú te movías todos los días, porque la sensibilidad entra en el tipo de adoración. Por eso es que el Señor en Israel dio esta condición al templo. Cuando llegó el templo a Jerusalén, bueno, pues pusieron la famosa cortina y separaron lo que es el templo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y la gente nada más que llegaba hasta el patio de la casa de Israel. Era un lugar totalmente diferente al resto de lo que la gente veía todos los días. Si tú vas a adorar a Dios, tú tienes que ir a un lugar que sea totalmente diferente a donde tú vas todos los días. No puedes salir de tu casa y llegar a adorar a Dios a un lugar que te recuerde Publix, que te parece que vas a ver las naranjas, los boniatos puestos en cosas por los alrededores de la iglesia, que es lo que parece con unas iglesias que yo voy. Que tú entras y no hay nada, todo pintado de blanco, todo antiséptico, nada huele, nada. Yo una vez fui a la iglesia esta de esta gente que no están en comunión con Roma, que están en Flagler y la 70 y pico, que se llama el Divino, en realidad se llama Nuestra Señora de los Dolores, pero parece que ellos se dieron cuenta que el Divino Niño atraía más fieles que la Virgen de los Dolores y pegaron el Divino Niño ahí. Pero yo fui ahí porque quería ver cómo era, y lo más curioso, que yo veía que la gente entraba y entraba. Hubo todo el tiempo un entra y sale de gente, y eso que ahí no hay parqueo ni nada, están en medio de Flagler. Estoy seguro que mucha gente que entraba no tenía ni la menor idea que esa iglesia no estaba en comunión con Roma. Te lo puedo asegurar que ninguno que entraba sabía. Pero yo me dije, ¿por qué entra tanta gente? Entonces me di cuenta porque entraba la gente. ¿Por qué entraba la gente? Porque entraban e iban a donde estaba la Virgen del Carmen. Entraban e iban a donde estaba el crucifijo. Entraban e estaba a San Peregrino, que era el patrón del cáncer. Entraban e iban al altar de las almas del purgatorio. O sea, la gente entraba y iba a lugares ¿qué cosa? Que veían. Ahora entra a una de nuestras iglesias modernas y cuando entran, ¿qué ven? Me van a decir, el sagrario. Sí, pero la gente sabe de verdad, la gente de la calle sabe de verdad que es el sagrario. Si no lo sabemos nosotros, ¿qué lo va a saber la gente ¿Por qué entra tanta gente a Jesús? Aparte que esté en un lugar céntrico, porque ven cosas que ellos pueden relacionar y a San Judas con una iglesia. Eso es lo que el Señor le pidió a Israel en la adoración, pero vemos que por eso la profanación del templo de Israel fue tan grave, ese peor pecado que cometió
Israel. El gran pecado que cometió Israel no fue ni siquiera apartarse de la ley, fue profanar el templo. Porque ¿quién era el único pueblo que adoraba en el mundo? Israel. La historia del mundo dependía de la adoración de Israel. Israel dejó de adorar o adoraba mal, porque ¿qué cosa pasó con la adoración de Israel? Se paganizó. Entonces el Señor se volvió a quedar sin ¿qué? Sin adoración. Por eso que el Señor le dice a Isaías, los sacrificios de ustedes me dan asco. Me dijo, eso no es lo que ustedes me están ofreciendo, no es lo que yo quiero ni lo que yo pedí. Por eso esta visión que tiene Ezequiel, pues es posible que sea una visión general de todo lo que pasó en el templo de Israel, porque a la larga lo que hizo que Israel se perdiera para siempre fue que adoró mal. Yo le dije que cuando llegó del exilio, Israel no fue la Israel que se fue. No había heredero de la casa de David y no había sucesores de Aarón. Así que a partir de ese momento el sumo sacerdote ya no era de la casa de Aarón, que era lo que estaba mandado. Cuando una cosa empieza a declinar, la cosa va rápido. Construir una cosa cuesta mucho trabajo, pero destruirla se destruye en nada. Y eso fue lo que pasó en el templo. Israel estaba preparado para adorar, no adoró. Por eso en cuanto llegaron los dos enemigos de Israel, los babilonios y los romanos, ¿qué fue lo primero que tumbaron? El templo. Y por eso Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Para qué quieren un templo si están adorando mal? ¿Y todo esto por qué empezó? Porque quisieron imitar, ¿qué cosa? Al mundo. ¿Cuál era el mundo que rodeaba a Israel? El mundo pagano. Ellos quisieron... Dios le dijo, no tengan reyes. ¿Y qué decía Israel? Nosotros queremos un rey. Dios le dijo, no te hagas imágenes. ¿Y qué metieron en el templo? Una imagen. Por eso me decía Jorge ahorita que la historia de Israel se parecía a la de nosotros. Yo digo, no se parece, parece exactamente a la de nosotros. La iglesia está diseñada. ¿Cuál es la función principal de la iglesia? Adorar. La función principal de la iglesia no es dar la comida a los pobres. Esa es la función tuya y mía como cristianos. El Señor nos dijo, instituyan a la iglesia y denle comida a los pobres. ¿Qué dijo el Señor cuando le dijeron no hay comida para tanta gente en la multiplicación de los panes? ¿Qué le dijo el Señor? Désenla ustedes. Cuando le fueron a Cristo, Señor, no hay comida para tanta gente. ¿De dónde? El Señor no le dijo, te la voy a buscar en la esquina. ¿Qué le dijo el Señor? Désenla. Ustedes, el Señor no fundó la iglesia para darle comida a los pobres. El mandato de alimentar a los pobres de ustedes y mío, es de nosotros. El gran mandato que le dio el Señor a la iglesia fue, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. El que se bautiza y crea, se salva. El que se niega a creer y no se bautiza, se condena. Esa es la gran comisión que el Señor le dio a la iglesia. Y la única liturgia que el Señor le dio a la iglesia, hagan esto en conmemoración mía. El Señor no dio más ninguna orden litúrgica. Y hoy en día, lo vuelvo a decir con dolor, lo que es lo menos que está haciendo la iglesia, adorando a Dios. Se está ocupando ¿de qué? De las cosas del mundo. Que toda la vida lo ha hecho, porque si hay una institución que toda la vida ha ayudado a los pobres, ha sido la iglesia. La iglesia no está ayudando a los pobres ahora, la iglesia viene ayudando a los pobres desde que se fundó la iglesia, pero no había hecho de eso su lema de propaganda. Ahora todo lo que se habla, los pobres, parece que los pobres son el santísimo sacramento. ¿Y qué pasa con la liturgia de la iglesia? Igualito que ¿dónde? Que en Israel. Fíjate que seguimos el mismo camino llevamos de Israel. Por eso que es tan interesante Ezequiel. Pues dice que había muchos ídolos en Israel en ese tiempo. Parece que habían metieron un dios, en los Reyes, no sé en qué capítulo, metieron en el Santo de los Santos una imagen de Baal Samek. Ustedes se acuerdan que fue cuando se perdió la ley, que hasta la ley se había perdido y se encontraron la ley escondida, no sé qué rey fue, se encontró la ley escondida porque hasta la ley habían dejado de leer. Después ya no hubo tanto ídolo en el templo, pero ¿para dónde se llevaron los ídolos? Para las montañas
altas. Para los lugares altos se llevaron los cultos de los ídolos, y para las cañadas, como ahí en la Gehenna, donde estaba el culto ese de adoración que quemaban a los niños. O sea que después que Israel vuelve del exilio, más nunca en la vida vuelven a meter un ídolo dentro del templo. A partir de ese momento Israel se curó de la idolatría después del exilio babilónico. Pero ¿tú sabes qué? Se curaron muy tarde. Porque cuando regresaron no metieron más ídolos, pero tampoco tenían adoración porque no tenían el arca. Así que cuando regresaron, si el Señor dijo, si ustedes no están adorando, ¿para qué quieren el pacto? Si el pacto es para que ustedes adoraran. Y el arca jamás regresó a... O sea que tenían un sacerdocio que no era válido y estaban celebrando sacrificios que no eran válidos porque no se estaban haciendo delante del arca. Así que todo era un cascarón vacío lo que había de Israel. Por eso llegan los romanos y se desinfla tan rápido como se desinfló. Pero aquí está viendo Ezequiel, está viendo todo esto que estamos diciendo, la puerta norte del templo, que era donde parece donde estaba esta imagen que pusieron, que el Señor se puso tan bravo. Y Ezequías fue, ahora lo tengo aquí anotado, Ezequías fue el que eliminó la idolatría de Israel. Y si quieren ver dónde eliminó la idolatría de Israel, está en Segunda de Reyes 18 del 1 al 5. Segunda de Reyes 18 del 1 al 5. O sea, Ezequías quitó la idolatría, pero Manasés, el hijo, la hizo todavía peor que la que tenía el padre. Manasés fue el que metió este Dios en el santo de los santos. O sea que ahí fue cuando la cosa llegó al máximo. Después llegó el rey Josías, que encontró la ley, pero ya la cosa ya estaba totalmente contaminada. Por eso ahí podía estar la gloria de Dios. Imposible que la gloria de Dios estuviera en el templo. Vamos a ver el versículo 5, dice... Tengo que buscar una Biblia con letras más grandes. ¿Ven? Y me dijo, hijo de hombre, levanta tus ojos hacia el norte. Levanté mis ojos hacia el norte y al norte, a la puerta del altar, a la entrada. Estaba aquí aquel ídolo de los celos. Y añadió, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para alejarme de mi templo, pues aún verás abominaciones mayores. Me llevó a continuación a la entrada del atrio y vi que había un agujero en la pared. Me dijo entonces, hijo de hombre, orad al muro. Lo oradé y apareció una puerta. Y me dijo, entra y contempla las abominaciones horribles que cometen aquí. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que ¿Tú sabes lo que nos quiere decir esto? Que no importa lo que nos podamos esconder, Dios lo ve todo. Todo lo que hace la iglesia, el Señor lo está viendo. No importa de qué forma lo hagamos. Porque esta gente pensaba que Dios no lo estaba viendo y no solo Dios no lo vio, llevó un testigo. ¿Llevó a quién? A Ezequiel. La idolatría persistente es lo que terminó terminó con la nación de Israel. El santuario que pertenecía a Dios dejó de ser de Dios. Y no solo la cosa está mala, ¿qué le dice el Señor a Ezequiel? Ve lo que estás viendo, la cosa se va a poner peor. ¿Qué es lo que yo le he dicho a la gente? ¿Ustedes creen que la iglesia está mal? Prepárense, que se va a poner peor. Y alguien me dijo, ay, pero qué desastre. Digo, no sé, aquí eso es lo bueno que tiene. Lo que está bueno, lo que se le aplica a la iglesia es el dicho ese, que dice, lo malo que tiene esto, lo bueno que tiene esto, es lo malo que se está poniendo. Eso no está en Proverbio, pero es un tremendo... ¿Cómo es el dicho? Lo malo que tiene esto, lo bueno que tiene esto, ¿qué cosa es? Lo malo que... ¿Por qué? Porque ayer yo escribí un tema, no sé cuántos aquí ustedes me leen en Facebook. No en el Facebook de los chismes, en el Facebook donde yo pongo la doctrina, que es Fran Morera Rivero, Fran Morera Defensa de la Fe, en este website. Yo puse ayer precisamente, creo que también lo puse en el mío, también lo puse, que yo estaba diciendo, yo no me puedo desanimar por lo que está pasando en la iglesia, porque es que lo que está pasando está profetizado. Si no pasara, esta no fuera la iglesia de Cristo. O sea que inclusive lo malo que está pasando es señal de que estamos
en el lugar correcto. Por eso he dicho montones de veces que la única iglesia hoy en día que tiene que preocuparse es la que todo le va bien. No, a que todo le va bien. A la iglesia que todo le va bien, esa es la que tiene que preocuparse. Quiere decir que esa es parte de la gran apostasía, porque la iglesia de Dios va a ser zarandeada y va a ser lo que han dicho San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Antes del gran final vendrá la gran apostasía. No va a haber final si primero no hay apostasía. ¿Y qué cosa es la apostasía? El abandono de la verdadera fe. La apostasía va a ser en los mormones. No sé si esos son apóstatas ya. La apostasía va a ser en los testigos de Jehová. No sé si son apóstatas ya. La apostasía va a ser en los pentecostales. Si está llena de apóstatas católicos que se fueron para ellos. La apostasía es donde está la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Aquí, pues aquí va a ser la apostasía. Así que mientras más cosas raras pasan, en vez de desanimarme, me digo, no, estoy en el lugar. Lo único que nos tocó, la mala suerte que nos tocó a nosotros. A mí me tocó el comunismo en Cuba y el desastre aquí, así que a mí voy a terminar como Francisco el Chino. Francisco el Chino era un chino de mi pueblo que cuando llegó el comunismo la familia vino para acá y le dijeron, vamos, le dijo, no, ¿para qué me voy a ir si el comunismo viene atrás de mí? Vino atrás de mí a China y vine para acá y vino atrás de mí. Para donde quiera que me vaya el comunismo va, mejor me quedo aquí. Y puso la bandera de la República Popular China en el portal y ahí se quedó y se murió. Así que a donde quiera que vayamos, lo que tiene que pasar tiene que pasar definitivamente. Por eso digo que se ponga triste por lo que está pasando, que no tiene la menor idea de cuál es el plan de Dios. Por eso le digo que esto no va a mejor, esto va a peor. Así que prepárense. Por eso el Señor dijo en San Mateo 24, encontrará fe en la tierra cuando regrese el Hijo del Hombre. Porque la cosa va a llegar hasta el punto que va a ser difícil mantener la fe. Y por eso hay que decir estas cosas, para que la gente sepa que esto tiene que pasar y para la gente, ¿qué cosa? Que no pierda. Me voy de la iglesia porque esto, mira cómo la iglesia se ha terminado una pila de sinvergüenza, mira, perdiste la fe. ¿Por qué? Porque no entendiste lo que Cristo te quiso decir. No te vayas porque en la iglesia mía, ¿qué es lo que va a haber? Apostasía. Y muchos van a perder la fe por esa causa. Por eso hay que explicar estas cosas para que no importa lo que la gente vea. Por eso me dicen, pero mira que tú criticas la iglesia. Yo no critico la iglesia. Porque yo nunca pongo nada en Facebook que primero la iglesia no lo ponga en su website. Yo nunca digo un chisme. Yo lo que pongo es lo que dijo así prensa. O sea, yo pongo cosas que son como públicas. Y no hago juicio. Digo, mira lo que pasó en Alemania. Mira lo que pasó. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que la gente se dé cuenta que esa cosa no nos puede quitar la fe. Porque esas cosas tienen que pasar. Definitivamente tienen que pasar. Tenemos que prepararnos para esa cosa. Y lo que más a mí me asombra es lo rápido que va. Porque después de la Pachamama esto se ha desbocado. Hasta la Pachamama todo iba un poco más lento, pero de la Pachamama para acá esto ha cogido una carrera vertiginosa. Es la carrera que ha cogido la iglesia. Pero bueno, todavía nos falta mucho tiempo con Israel. Estamos en Ezequiel y ahora vamos a ver lo que vio Ezequiel por el hueco que miró. Está en el versículo 10. Dice, entré y vi toda especie de reptiles, de animales inmundos. Todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared, todo alrededor. Había allí, frente a las pinturas, 70 ancianos de la casa de Israel. Y Yaazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos. Cada uno portaba un incensario en su mano, de suerte que subía una nube de incienso. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en el interior de su morada con su ídolo. Dicen, el Señor no nos mira, ha abandonado a su tierra. O sea, aquí el Señor el Señor le muestra que quién eran los 70 ancianos de Israel. Eran los que componían el Sanedrín y era también los que tenían que dirigir a dónde iba la adoración de Israel. Y la adoración de Israel, ¿cómo se había puesto? Totalmente paganizada, llena de serpientes, de animales que estaban prohibidos. Si ese era los que tenían que dirigir a la gente, ¿cómo estaban los demás? Por eso que el pueblo de Israel llegó a lo que
a lo que llegó. Por eso Dios llamó estas cosas las grandes abominaciones de Israel. Ahí fue donde tocó más fondo el pueblo de Israel. Yo me imagino que Ezequiel tiene que haberse sorprendido a ver todos estos ídolos de la ciudad, que es lo que hacían en secreto, idolatraban en secreto y después en público se hacía. El problema es que ya nosotros ni siquiera lo hacemos en secreto, nosotros lo hacemos en público. Lo hacemos en público con una desfachatez verdaderamente increíble. O sea que vio todo este desastre, porque tenemos que tener en cuenta que esto estaba metido en la casa de Dios. Vamos a ver lo que dice en el versículo 13. Y me dijo, todavía verás abominaciones mayores que esta. Lo mismo que yo le dije a usted, y no soy Ezequiel, todavía faltan. Ezequiel le dijo, ¿viste lo que viste ahí? Te falta todavía por ver. Sigue diciendo, me llevó a la entrada de la puerta del templo del Señor, la que da al norte. Había allí mujeres sentadas que lloraban por Talmuz. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones mayores que esta. Fíjate que lo va llegando, y cuando llega una parece que Ezequiel dice, bueno, a lo mejor aquí se acabó la cosa. ¿Y qué le dice el Espíritu de Dios? Vas a ver peor. Ahora le llega, ¿qué están haciendo estas mujeres? Están llorando por Tammuz. ¿Quién es Tammuz? Es un dios babilonio, es un dios babilónico, un dios. Esta es la única mención que se hace de Tammuz en el Antiguo Testamento, la hace Ezequiel. Este dios se adoraba, pero se adoraba con ritos sexuales. Sí, la ofrenda que ellos hacían eran ritos sexuales. Por eso tenía prostitutas sagradas y todo ese tipo de cosas. No solo era un culto de adoración, era una perversión, el culto de Tammuz. Y el Tammuz una vez al año moría y había que revivirlo, por eso vemos que todas estas piles locas estaban, ¿qué cosa? Llorando la muerte de Tammuz, mientras lo que se estaba muriendo era el pueblo de Israel. Y esto, en la muerte de Tammuz, sucedía al final del otoño, cuando las hojas empezaban a morir, porque era un culto de fertilidad que en la primavera volvía a renacer. Esto de Tammuz es como una burla del demonio a la resurrección de Cristo, porque Tammuz se moría y en la primavera resucitaba. ¿Y Cristo cuando resucita? En la primavera. Y dicen, no, porque dicen los ateos, no, porque los cristianos copiaron a Tammuz. Cristo es Tammuz. Digo, eso es una estupidez, porque los cultos de Cristo no son cultos inmorales. O sea, uno no tiene que ver absolutamente nada con otro. El demonio, como decía Abelardo Mendizábal, es la mona de Dios. El demonio lo que hace es imitar todo lo que hace Dios. Pero, ¿cómo son las imitaciones de los monos? ¿Cómo ustedes ven las imitaciones de los monos? Igual que le hacen los humanos. Son grotescas. Tú ves un mono fumando, un mono fuma como lo fuma diferente. Cosas que dan risa porque son como grotescas. El demonio imita a Cristo, pero solamente lo imita como de forma grotesca. Por eso uno tiene que darse cuenta cuando hay una imitación de adoración grotesca y cuando es verdaderamente la adoración de Dios. No solamente eso, el Señor le dice, tú dices que esto está mal, pues todavía vas a ver cosas peores. Y aquí vamos al versículo 16. Dice, me llevó al atrio interior del templo del Señor. Aquí es donde se terminaba ya los atrios, donde estaban, separaba los que no eran judíos, llegaban hasta aquí, las mujeres llegaban hasta aquí, los hombres de Israel hasta aquí. Ahí terminaban los atrios, comenzaba el santuario. O sea, lo llevó al atrio interior del templo, o sea, ya lo que está pegado al templo, a la puerta del santuario. Dice, y allí a la puerta del santuario, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor y con el rostro hacia el oriente, postrados, adoraban la salida del sol. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? La casa de Judá, no contenta con las abominaciones que aquí se cometen, ha llenado la tierra de violencia para irritarme más y aplican el ramo a su nariz. Por tanto, también yo obraré con furor. No se apiadarán mis ojos, ni tendré compasión,
y cuando clamen a mis oídos con grandes voces, no los escucharé. Vemos aquí, o sea que el Señor le va mostrando cómo la adoración va de mal en peor. Este templo que es preparado para adorar a Dios está adorando a todo el mundo menos a Dios. Y por eso lo deja bien claro en esta visión. Los que adoraban no estaban mirando el santuario, estaban mirando opuesto le habían dado la espalda al... Hoy mi madre, si un lefebrista oye esto, se forma. Mejor que los lefebristas no digan esto, que dice que el cura le dio la espalda al santuario cuando lo pusieron de frente. No he querido decir nada, esto está escrito aquí, yo no he inventado. No vaya alguno que vea esto que vaya a decir que yo inventé algo raro. Estoy leyendo lo que dice Ezequiel y esto es lo que toca cronológicamente leer hoy. Esa gente, en vez de estar mirando a Dios, estaban mirando a un Dios pagano. ¿Cuál era el Dios pagano? El sol. Estaba adorando al sol. Y tenemos esta visión. Estos hombres sacerdotes que debían adorar mostraban su desprecio a Dios mientras le estaban dando la espalda al verdadero Dios. Eso lo ven en Segunda de Reyes 23, del 5 al 11. Segunda de Reyes 23, del 5 al 11. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban adorando a la criatura en vez de adorar al Creador. Estos caballos, los carros del sol que hicieron, esta gente fue los que demolió Josías cuando quitó la profanación del templo. Estos no solo eran pecados religiosos, no eran pecados espirituales. O sea, todos estos pecados que estaban cometiendo esta gente no solo repercutieron en el culto de Dios, tú sabes también en qué repercutieron, en la gente. Porque todo pecado contra Dios repercute en la gente. Y cuando esta idolatría pasaba en el templo, ¿cómo se volvió Israel mejor? ¿No? Se llenó de más violencia, se llenó de más robo, se llenó de más asaltos, ya no se podía, hasta dentro del templo. Una vez mataron a un sacerdote, cuando estaba ofreciendo el incienso de la tarde, mataron al sacerdote. O sea, el problema es que cuando las cosas de Dios se profanan, el pueblo que los rodea va todavía más en pura decadencia, va en picada para abajo, porque uno tiene un efecto en el otro. Esta frase, aplicar el ramo a la nariz, es una frase oscura que verdaderamente no entendemos qué cosa es. Los comentaristas judíos dicen que parece que había un culto que era tan perverso que Ezequiel no quiso poner lo que hacían. Y pone que con que el ramo se tapaban la nariz. Parece que ese fue el colmo de los colmos, parece que fue lo que pasó. Por eso el Señor dice, esto está tan malo ya que esto ya no se resuelve por las buenas. Esto hay que resolverlo ¿cómo? Por las malas. Y dice el Señor, se acabará mi misericordia. Porque, lo vuelvo a repetir, la misericordia del Señor no es que anda lo malo y está mirando para acá. La misericordia del Señor es que le da tiempo ¿para qué? Para que la gente se arrepienta. Ahora, pero cuando se acaba el tiempo del arrepentimiento, ¿tú sabes lo que viene? El tiempo de juicio. Y cuando llegue el tiempo de juicio, no hay vuelta atrás. Por eso es tan interesante leer los profetas y leer Israel, porque, como decía Jorge, Israel lleva desde el principio el mismo camino de la iglesia. Fíjate que Israel ha seguido el mismo camino de la iglesia, porque yo estaba hablando con Jorge, una conversación muy interesante, porque Jorge me decía, al principio de la iglesia hubo un desorden tremendo. Y claro, con un desorden, Ananí y Zafira se robaron el dinero al Espíritu Santo. Uno traicionó a Jesús. Simón Mago andaba pidiendo comprarle los milagros a San Pedro como él lo hacía. Al principio de la iglesia hubo un desorden tremendo, pero él decía a Jorge, claro que había un desorden tremendo, porque ¿quién pone el orden en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es la historia de la iglesia? La historia de la iglesia es la historia del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo tiene historia? No. El Padre tiene historia. ¿Cuál es la historia del Padre? La historia de Israel. El Hijo tiene historia. ¿Cuál es la historia del Hijo? El Evangelio. Ahora, ¿el Espíritu Santo tiene historia? No, porque en Pentecostés se termina lo que está escrito.
¿Por qué se termina? Porque ¿cuál es el evangelio del Espíritu Santo? ¿Cuál es? La iglesia. La iglesia es la obra del Espíritu Santo. Luego, entonces la iglesia es el evangelio del Espíritu Santo. Si tú quieres ver cómo actúa el Espíritu Santo, ahora tú tienes que mirar a la iglesia. Por eso, la iglesia era un caos, como era al principio de la creación, un caos. Y el Espíritu flotaba y Dios empezó a poner orden. Al principio la iglesia, por supuesto que la iglesia nació de un caos, porque hay un caos más grande que crucifiquen al jefe y que todo el mundo se esconda y el principal lo niegue. Hay un caos más grande que ese, yo no creo que lo pueda haber. Un caos tan grande que parecía que cuando metieron a Cristo en la cruz y Roma selló la piedra, parecía que ahí se había acabado la historia. Y ahí es cuando empezaba. Pero él decía, claro, porque a partir de ahí, ¿qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en estos 2000 años? Poner orden en la iglesia. El Espíritu Santo fue ordenando la liturgia, todo estaba hecho, ¿no? ¿Quién fue haciendo la liturgia a través de siglos? El Espíritu Santo. ¿Quién fue desarrollando la doctrina a través de los 6 primeros concilios? Tú ves cómo todo se fue haciendo. Pero oye, mira cómo está ahora, digo, porque ahora hemos empezado un proceso como de retroceso. Israel llegó y cuando llegó aquí, ¿qué hizo? Nosotros empezamos, el Espíritu Santo fue construyendo y ahora llegamos, ¿qué es lo que hemos empezado a hacer? Nosotros desconstruir lo que hizo el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Israel tuvo la primera venida de Cristo. Y nosotros, cuando Israel llegó a la última de la picada, ¿qué fue lo que sucedió? La primera venida de Cristo. Cuando la iglesia llegue a la picada, ¿tú sabes lo que va a suceder? La segunda venida de Cristo. Y esa picada de la iglesia es lo que llaman la apostasía. La apostasía es cuando la iglesia ya entra ¿en qué? En lo profundo. Y yo no me había dado cuenta de eso. Jorge sin querer me lo dio Estás viendo un teólogo, Jorge. Jorge me dio que pensar. Es verdad, la iglesia empezó en un caos, llegó un momento, posiblemente, no sé en qué siglo, habrá llegado al esplendor del orden de la iglesia y de buena primera, la bajada es a 1.000.000. Porque de la iglesia de Juan Pablo II a esta iglesia no tienen absolutamente nada que ver las dos iglesias. Yo se lo decía a una amiga mía, decía, mira, ya hay 2 iglesias, quien no lo vea está ciego. 2 iglesias dentro de una. O sea, desafortunadamente tú estás en una y yo estoy en otra. Tú eres católico igual que yo, pero lo que tú piensas no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo pienso. Y es el mismo evangelio. Eso fue, yo lo puse ayer también en el web mío, eso fue lo que dijo Fulton Sheen en el año 48. Esa es la profecía del obispo Fulton Sheen en 1948, que puso la profecía de las 2 iglesias. Ya eso del año 48 viene profetizado, que va a haber 2 iglesias dentro de una. Y cada vez tú te das cuenta que las 2 iglesias se separan cada vez más dentro de la misma iglesia. Estamos en la misma misa, pero tú ves que hay 2 iglesias que se van separando. No hay punto de unidad entre las 2. Ya entre las 2 iglesias casi no queda punto de... El único punto de unidad que queda es la Eucaristía. Y con todo, hay veces que tú vas a Eucaristía que tú dices, yo no sé si me quedo o me voy. Gracias a Dios en Miami eso no sucede. Gracias a Dios en Miami la Eucaristía hasta ahora está muy bien hecha, pero yo veo Eucaristía en otros países por ahí que la gente me dice, mira, yo me levanté y me fui, y pequeño, y dije, mira, hermana, si yo hubiera estado ahí y yo hubiera visto eso, yo también me hubiera levantado y me hubiera ido. Porque eso es un sacrilegio, lo que está sucediendo, lo que hicieron, que tú me cuentas que... Pero yo tengo la desgracia que, a lo mejor ustedes no se enteran, pero yo me entero de todo lo que pasa en el mundo entero. Todo lo que pasa me escriben a mí todos los días y me vuelven loco contándome los desastres que están pasando. ¿Por qué yo tengo tanta información? Porque todo el mundo me la manda a mí. Yo digo, no me escriban más, yo no quiero saber nada de lo que está pasando. Si Miami, en comparación con el resto, Miami está súper tranquilo. Está Miami en comparación con el resto de la arquidiócesis de Miami. Mira la arquidiócesis de Chicago. Ustedes vieron la misa de Pentecostés que yo puse ayer en Facebook. ¿Alguno lo vio? ¿Qué es eso? Eso es una misa. En la homilía un laico haciendo de esas burbujas grandes
Esas burbujas grandes, un laico haciendo la homilía con burbujas grandes por toda la iglesia. Y al final hicieron un trencito cantando Celebration, Celebration del No More. Hicieron un trencito, cura el diácono, todo el mundo bailando alrededor de la iglesia. Y toda la misa fue con música de esa época de Celebration. La misa de Pente. Hay un señor que hizo una lista así de todos los errores litúrgicos, como 16 errores litúrgicos vieron allí. No hubo el rito, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La consagración lo hizo el cura con la hostia en la mano dando vueltas por todo, el altar dando vueltas alrededor. Usó las palabras incorrectas para la... Yo si hubiera estado ahí, yo me hubiera levantado, me hubiera ido. Te lo digo con toda honestidad. Pero eso es lo que nos ha tocado vivir. Por eso yo le decía que uno puede estudiar la Biblia, pero tú puedes estudiar la Biblia como historia. Y yo le explico la Biblia como historia, le explico a Ezequiel, la situación social de la época de Ezequiel, qué fue lo que llevó a Ezequiel a tener esta visión y todo esto. ¿De qué le sirve a ustedes? Nada. Lo bueno del estudio bíblico es la hermenéutica. ¿Qué cosa es la hermenéutica? Aplicar lo que pasó ¿a quién? A la situación que tenemos ahora para que nos sirva de algo. Por eso yo lo que hago es hermenéutica. Porque ¿de qué me sirve a mí explicar qué fue lo que pasó? Lo que hay que explicar es qué pasó para que nosotros entendamos qué cosa está pasando. Porque todo esto es un ciclo. Lo que esta gente vivieron, lo que Ezequiel, y yo se lo dije, lo que Ezequiel vivió no se diferencia mucho de lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Lo que pasa es que después de eso vino la primera venida y gracias a Dios ya no hay más ninguna venida. Gracias a Dios viene la segunda venida y ese es el final de todo. Yo te lo digo sinceramente, yo nunca pensé que yo iba a ver esto en la iglesia. Si ustedes leen lo que yo escribo hace 10 años, pero yo decía, eso lo verán nuestros nietos. Hace 15 o 20 años pueden buscar los escritos míos, los videos míos. Yo decía, nuestros nietos van a ver tal cosa, pero nuestros nietos, yo lo estoy viendo para asombro. Y vuelvo a decir, esto no es para abandonar la iglesia, esto no es para nada, esto es para afirmarnos todavía más en la fe, que estamos en el lugar correcto. El remanente fiel que hubo en Israel, el remanente que quedó, Ezequiel habla tanto de remanente, eso es lo que tiene la iglesia hoy. Siempre el Señor ha dejado un remanente fiel. Ahora, pobre de que no pertenezca en el remanente, pobre a lo que estos escándalos lo hagan irse de la iglesia. Esos son los que Cristo dijo que perdieron la fe. Por eso le decía a la persona que lo que hay que hacer ahora es hablar de estas mismas cosas. ¿Para qué? Para tratar de salvar la mayor cantidad de almas posible. Que mucha gente, que la gente sepa lo que está pasando, que esto no es que la iglesia se ha vuelto sinvergüenza o que la iglesia la gente no sirve, que esto tiene que pasar. Y dice, bueno, y lo que lo están haciendo, eso es un misterio de Dios. Yo no creo que Dios obligue a nadie a hacer el mal. Porque alguien me dice, no, porque Dios obligó a Judas. Digo, no, perdóname, Dios no obligó a Judas. Uno lo iba a entregar. ¿Pero cuántos habían? 12. El Señor no dijo, este lo va a entregar. El Señor dijo, uno me va a entregar. ¿Quién lo entregó? El peor de los 12. Pero lo entregó libremente. Y lo que está sucediendo en la iglesia es como esto de Judas. Los que están haciendo las cosas malas, no es que el Señor los obligue a hacer las cosas malas, es que la inclinación de ellos, ¿a dónde va? Al mal. Ellos mismos lo escogieron en mal. El Señor le dijo, tiene dos caminos, el estrecho que lleva a la salvación y el ancho que lleva a la condenación. Él no dijo, ustedes van a coger por este lado y ustedes van a coger porque la doctrina de la predestinación no es cristiana, que es lo que creen los calvinistas, que dice que Dios crea hombres para la salvación y hombres para la perdición. Eso no es cristiano. Dios no puede crear hijos suyos destinados a la perdición sin culpa de ellos. El que cree en ese Dios, yo no creo. El Señor nos hace totalmente libres. Ahora, la apostasía alguien la tiene que hacer. ¿Quién la va a hacer? Como entre los 12, el que tiene la inclinación peor al mal. Por eso hay que hablar para que la mayor cantidad de gente posible pueda abrir los
los ojos y decir, contra, yo estoy cogiendo, ¿con qué grupo? Con el grupo de los peores. Vamos a hacer, me pasé más del tiempo, tenía que haber terminado a las 9, pero vamos a hacer la